Queremos invitarlos para esta tarde. Va a haber en la Sociedad de Jóvenes, va a haber una ceremonia, vamos a tener una ceremonia de bautismo. 2 bautismos va a haber, 2 personas que están entregando su vida a Cristo, rededicando su vida a Cristo, así que los esperamos para también poder darles la bienvenida a estas personas a nuestra familia o celebrar esta decisión, este testimonio público que están dando. ¿Cuántos de ustedes creen en Papá Noel? ¿Por qué se ríen? ¿Cuántos de ustedes alguna vez creyeron en Papá Noel? Yo creí en Papá Noel hasta los 6 años, quizá un poco más grande que ustedes. O sea, ¿por qué dejé de creer en Papá Noel? Dejé de creer en Papá Noel porque me dijeron la verdad. Pero ¿saben qué? Cuando descubrí la verdad fue bastante chocante para mí, porque yo estaba muy contento con la idea de Papá Noel. Y después con los Reyes Magos, por ejemplo, venía la Navidad, me decían que venía Papá Noel y traía los regalos. Después, cuando venían los magos, me hacían poner platitos con pasto y con agua afuera de la casa, y entonces decían que los camellos... Y entonces al otro día estaban los regalos y no había el pastito, y entonces me decían que los camellos se lo habían comido y se había tomado el agua. Y yo realmente me lo creía y era felicísimo creyendo eso. Sin embargo, cuando tuve 6 años llegó el gran chasco. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nadie me hubiera dicho la verdad? Y si a nadie le hubieran dicho la verdad acerca de Papá Noel y de los Reyes Magos. Hasta hoy estaríamos todos creyendo en Papá Noel. Y alguien puede decir, no, lo hubiéramos descubierto. No, ¿saben qué? Hay mucha gente que viene a la iglesia y no tiene una experiencia con Dios y sigue creyendo en Dios. Y yo no puedo entender cómo alguien que no tiene una experiencia con Dios puede creer en Dios. Porque el que no tiene una experiencia con Dios, o sea, cree en Dios porque simplemente le enseñaron como si fuera Papá Noel, pero sin una experiencia. Yo no tengo una experiencia con Papá Noel y no la tenía y sin embargo creía. O sea que una persona puede creer en Dios sin tener una experiencia con Dios. Así como un niño sin tener una experiencia con Papá Noel puede creer en Papá Noel. Y saben, lo duro de la vida cristiana es que cuando nosotros creemos, o sea, crecemos sin tener una experiencia con Dios y empezamos a leer la Biblia comienza a romper todas las ideas que teníamos acerca de Dios. Y eso es muy incómodo. Y a veces nosotros preferimos seguir con esas ideas, como a mí me hubiera gustado seguir, que nadie me diga que Papá Noel era una mentira, porque yo era muy feliz con eso. Sin embargo, era una mentira, y una mentira me puede hacer feliz. No feliz, o sea, hacer contento, porque la felicidad no era entre creer y Papá Noel o no. Pero el problema es cuando estudiar la Biblia y tener una experiencia con Dios es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que viene a una iglesia no tiene una experiencia con Dios, lastimosamente. Entonces, cuando la Biblia comienza a tirar nuestros conceptos de Dios o nuestras ideas de Dios, genera una incomodidad tan grande que a veces nos resistimos. Y eso fue lo que pasó en la época de Jesús, cuando Jesús vino. Ellos tenían una idea que le habían enseñado del Mesías. Y cuando vino Jesús a decir que las ideas eran diferentes del Mesías, prefirieron quedarse con las ideas antes que aceptar la verdad del Mesías. Y por eso yo simplemente lo que te quiero decir es necesario que tú y yo tengamos una experiencia con Dios. De lo contrario puede ser que estemos defendiendo posiciones e ideas y las defendamos a muerte sin tener esa experiencia, simplemente porque nos causan incomodidad. Y hoy el título del sermón es bastante aburrido, Teología del Remanente, porque la teología, uno dice teología, qué aburrido teología. Y sí, a veces la teología es aburrida, pero tenemos que hacer teología de parte de la Biblia. Tenemos que sacar conclusiones con la Biblia. Y tenemos que saber lo que es el remanente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros escuchamos decir, somos el remanente, ¿verdad? Ahora, ¿será que lo somos o no? Tenemos que ver lo que dice la Biblia con respecto a eso. Y si realmente la Biblia apoya eso. Entonces, vamos a comenzar simplemente definiendo, no me anda el clicker. Oh, muy bien.
con esta introducción, ¿qué es remanente? ¿De dónde sale el concepto de remanente? El concepto de remanente aparece por primera vez en la Biblia en referencia a la invasión de Asiria. Es un pequeño grupo de israelitas que sobreviven a esta invasión y que luego serán repatriados. O sea, es un grupo de israelitas que pasa por una crisis. Y esa crisis son llevados esclavos y entonces después son repatriados. La crisis que pasan los israelitas es provocada por ellos mismos. No es provocada por Dios, sino que es provocada esa crisis por ellos mismos. Y entonces como resultado son esclavos, son llevados esclavos y después Dios promete que los va a traer a un remanente de ese grupo. El Anchor Bible Dictionary dice, es lo que queda de una comunidad después de una catástrofe. O sea, en el concepto bíblico viene una catástrofe y después surge un ¿qué? Un remanente. O sea, de acuerdo al concepto bíblico, no hay un remanente sin catástrofe, sin crisis. Tiene que haber una crisis para que surja el remanente. La crisis surge ¿dónde? ¿Dónde se da la crisis? En el pueblo de Dios. No es una crisis mundial, sino que es una crisis que se da en el pueblo de Dios. ¿Y por qué estoy predicando esto? Porque es necesario que nosotros entendamos esto. Por si es que nosotros queremos ser parte de un remanente o no. Porque por decir somos el remanente, no lo somos realmente. Tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia y cuáles son las características bíblicas de alguien que pertenece al remanente. Y voy a empezar con la conclusión, el tema de hoy. La conclusión es lo que yo saco de conclusión después de haber leído todos los versículos que hablan de remanente en la Biblia. Ahora, quiero aclarar algo, otra cosa que quiero aclarar en este momento, es que la iglesia de Collegiale es una plataforma de diálogo. No es un lugar donde declaramos dogma. Yo soy el predicador y soy el pastor de esta iglesia. Yo simplemente comparto con ustedes conclusiones que saqué por el estudio de la Biblia, pero son conclusiones mías. Ustedes tendrán que corroborar por ustedes mismos si estas cosas son así. Porque ustedes no pueden quedarse con lo que yo diga. O sea, sería un mal muy grande para la vida cristiana de ustedes. Yo lo que predico creo que está correcto, pero así todo estoy dispuesto también a cambiar mis posiciones si es que alguien con la Biblia también me demuestra, no en una pelea, sino en diálogo, para aprender, me muestra que estoy equivocado. ¿Cuál es la conclusión? Conclusión. El remanente será el resultado de una crisis en el pueblo de Dios. O sea, el remanente es el resultado de algo que pasa en el pueblo de Dios. No es el resultado de algo que pasa en el mundo, sino algo que pasa en el pueblo de Dios. Segundo, la crisis ocurre en el pueblo de Dios. La crisis que ocurre en el pueblo de Dios es causada por el orgullo del pueblo mismo. O sea, el pueblo de Dios es tan orgulloso, Dios lo llama y el pueblo de Dios sigue con su orgullo, entonces Dios tiene que permitir una crisis, dejar que el pueblo de Dios coseche los resultados de su propio orgullo, y al cosechar los resultados de su propio orgullo pasa por una crisis tan grande, y en esa crisis solamente, de esa crisis queda solamente un remanente. Tercero, Dios protegerá a aquellos que fueron fieles antes de la crisis. O sea, la crisis en el pueblo de Dios no va a despertar a nadie, sino que la crisis, de alguna manera, lo que va a hacer es que va a sacar, zarandear, y va a quedar el que fue fiel en la época donde no había crisis. Porque cuando hay un susto, todos enseguida queremos ser fieles, pero la cuestión es, ¿cómo es tu vida hoy cuando nadie te está presionando para nada? ¿Eres fiel a Dios? ¿Tú eres la misma persona cuando estás solo en tu casa, cuando estás solo en tu cuarto, cuando estás solo en el baño, cuando estás solo? ¿Eres la misma persona que cuando estás acá y te pones una corbata? ¿O tú cambias de personalidad de acuerdo al lugar donde estás? Bueno, de acuerdo a la Biblia, aquel que es leal a Jesucristo no puede cambiar de personalidad de acuerdo al lugar donde está. Es siempre el mismo en todos lados. No es que tiene una manera de hablar acá adelante para impresionar y después una manera de hablar cuando está con los amigos donde dice malas palabras y donde todo. No, no es eso, no es así.
El cristiano es cristiano en todos lados. Y por eso los que quedarán de ese zarandeo serán los que hoy, sin que nadie los esté presionando, han decidido por Cristo, por su propia decisión, voluntariamente. Entonces, cuarto, después de estudiar estos versículos, yo me doy cuenta que estamos por entrar en una crisis que ocurrirá dentro de nuestro pueblo. Y esa crisis será provocada ¿por quién? Por nosotros mismos. Una crisis provocada por nosotros mismos. Estamos al borde de una crisis provocada por nosotros mismos, que es provocada por nuestro propio orgullo, porque no hemos querido someternos a Cristo. Entonces ahora sí vamos a ver los diferentes versículos de la Biblia donde aparece esto y quiero que ustedes saquen sus conclusiones. Vamos a ver el tema del remanente en el libro de Isaías, que es en el primer libro que aparece este tema. Isaías capítulo 1, versículo 9 dice así: si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Qué está diciendo este versículo? Dios permite una crisis en el pueblo de Dios por causa de su orgullo, pero en esa crisis, después de esa crisis, Él protege a un grupito. Porque si no protegería ese grupito, su iglesia sería consumida como Sodoma y Gomorra. Isaías 10, 20 al 22, dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en verdad en el Santo de Israel. Y acá quiero aclarar algo. El pueblo de Israel se dividió por causa de su orgullo. Y se dividió en Israel y ¿en qué? En Judá e Israel. Y entonces, ¿por qué se dividieron? Y acá nos da la explicación. Porque ellos se apoyaron ¿en quién? Se apoyaron en el hombre, no se apoyaron en Dios, no confiaron en Dios. Hicieron las cosas con métodos de seres humanos, no con el método de Dios. No hicieron las cosas con su espíritu, sino que usaron el ejército y la fuerza para conseguir los objetivos. Pero la Biblia dice claramente, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y entonces Dios dice, ustedes se apoyaron en el hombre. Bueno, del hombre van a tener la crisis. Les va a venir crisis porque cuando nos apoyamos en Dios nunca hay catástrofe con Dios. Entonces sigue diciendo, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. En otras palabras, esta disciplina, esta crisis, esta catástrofe que va a ocurrir en el pueblo, va a hacer que el pueblo, ese remanente, levante la vista a Dios y diga ya, no quiero confiar más en el hombre, quiero confiar solamente en Dios. Isaías 11, 15 al 16, dice así: el Señor secará la lengua del mar de Egipto con un viento abrasador, agitará su mano sobre el río Éufrates, herirá sus 7 corrientes y lo podrán cruzar con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, que quedó en Asiria, así como lo hubo para Israel el día que subió de Egipto. O sea, después de esta catástrofe, Dios abrirá camino para que un remanente nuevamente cumpla el propósito que Dios tiene para él. Isaías 37, 31 y 32 dice así: y lo que haya quedado de la casa de Judá, lo que haya escapado, volverá a echar raíz abajo y a dar fruto arriba. Porque de Israel saldrá un remanente y del monte Sión saldrán sobrevivientes. El celo del Señor Todopoderoso hará esto. Vamos a ver el remanente en el libro de Jeremías. Jeremías 31, 7 y 8 dice así: así dice el Señor, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír vuestras alabanzas y decid, Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y los traeré del norte, y los juntaré de los fines de la tierra. Entre ellos ciegos y tullidos, mujeres encinta, y las que dieron a luz, en grande compañía volverán acá. En otras palabras, Jeremías dice que en el remanente tendrán participación aquellos que nadie les daba importancia.
Porque a veces a nosotros nos gusta darle importancia solamente a los que aparecen en las plataformas, los que tienen talentos, esos talentos que se ven, o sea, que todo el mundo admira. Y por ahí a esos hermanos de iglesia que no tienen esos talentos públicos, nadie les da importancia en la iglesia y son las personas más fieles que hay en la iglesia. Son las personas que están en la iglesia no para hacer un show de sí mismos, sino que están en la iglesia porque realmente aman al Señor. Bueno, esas personas serán las principales en el remanente. Jeremías 46, 28 dice, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré, ¿de qué? Del todo. Sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Claro, en el Antiguo Testamento aparece Dios haciendo lo que permite. No es que Dios agarre un látigo y va a castigar a su pueblo, sino que simplemente el castigo de Dios es dejar que su pueblo coseche los resultados de su propio orgullo. Ahora, Dios va a dejar eso, va a disciplinar, porque en un momento Dios no quiso hacer eso, pero va a dejar que su pueblo coseche esos resultados. Y dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Les hace acordar a algo esto? A otro mensaje que aparece en la Biblia. Esto a mí me hace acordar al mensaje de la Odisea. Si ustedes analizan el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias, Dios a todas las iglesias les dice, si tú no te arrepientes, te castigaré. Pero a la Odisea no le dice, si tú no te arrepientes. Parece que la Odisea no se arrepiente. Es tan orgullosa que no se arrepiente. Entonces dice, yo al que amo, castigo. Simplemente le anuncia que el castigo viene. Y lo mismo está pasando acá. Acá alguno piensa, no va a venir castigo. No, viene un castigo para la iglesia. Castigo en el término bíblico, no en el término que nosotros lo usamos. Viene una catástrofe para la iglesia, viene una crisis para la iglesia que ha sido provocada ¿por quiénes? Por nosotros mismos, por nuestro propio orgullo. El remanente en el libro de Ezequiel 6, 6 al 8, dice así, donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová, mas dejaré un resto, un remanente, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Nuevamente acá Ezequiel está avisando que viene algo para el pueblo de Dios, pero Dios va a dejar un remanente, un resto. Ezequiel 9, 4 al 8, dice así, y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo, síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente del templo. Es impresionante. La catástrofe que ocurre comienza especialmente, ¿con quién comienza Dios o permite Dios que ocurra esta catástrofe? ¿Con quiénes comienza? Con los viejos. ¿Y especialmente con quiénes? Con los que dirigen el templo, con los líderes religiosos. Y hoy cuando decía en el primer turno, por eso, ¿para qué te estás luchando para ser anciano de iglesia y estás haciendo política para ser anciano de iglesia? Si tú estás luchando para ser anciano de iglesia, contigo va a pasar primero. Porque estos van a ser los políticos de la iglesia que van a ser los primeros que van a ser afectados por esta catástrofe. Nadie que llega a un puesto por política está cumpliendo el plan de Dios. Nadie. Y a no ser que esa persona se arrepienta, no importa el cargo que tenga, esa persona todos recibiremos el castigo, pero esas personas que no se arrepienten de confiar en el hombre serán sacados. No permanecerán en el pueblo de Dios. Después les dijo, salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad. Y mientras mataban, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité, ¡ay, Señor y Dios! ¿Descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel? Y por supuesto la respuesta es no.
un remanente va a quedar. Pero no es el remanente que todos pensamos. No es el remanente de aquellos, o sea, no va a ser el que predica bien el que va a quedar. El que va a quedar va a ser aquel que realmente está entregado al Señor y vive para Él. Ezequiel 14, 21 y 22 dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella ¿un qué? Un remanente. Hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir a Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Alguien puede decir, pero esto se aplica al pueblo judío, pero ¿por qué nosotros decimos que lo vamos a aplicar ahora a la iglesia? ¿Saben por qué? Si ustedes analizan el Apocalipsis, todas las figuras del Apocalipsis que tienen que ver con el zarandeo, con la selección de un remanente, están quitadas de estos versículos. De aquí está extraído. O sea que Dios me está diciendo que lo que ocurrió en Israel va a volver a pasar, pero realmente Dios permitió que esto pase en Israel para hablarnos al pueblo de hoy. El remanente en el libro de Joel. Y acá en el libro de Joel encontramos una variación. ¿Por qué? Porque ahora encontramos que el profeta describe ya al remanente cuando ya fue extraído. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con ese remanente que lo extrajo de su pueblo? Y vamos a ver qué es lo que promete Dios con ese remanente. Joel 2, 28 al 32 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre toda carne de dónde? Del remanente, no es toda carne en todo el mundo. O sea, toda carne del remanente. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Fíjense, ¿cuál es la visión del remanente? ¿Quiénes participan en la obra del remanente? Todos. Esta es la idea de Dios, que todos sean parte de la obra del remanente. Están los viejos. Fíjense, y perdonen si hay un viejito hoy aquí, pero ¿qué pasa en las iglesias? Generalmente decimos el viejito, pobre, no puede hacer nada, entonces no hacen. No, en el remanente el viejito, ¿qué va a hacer? Va a profetizar, va a soñar sueños. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Que decimos, no, los jóvenes andan detrás de la moda, están todos estupidizados por la moda, que esto, que lo otro. ¿Qué va a pasar con los jóvenes el remanente? Van a profetizar también, van a ser profetas. ¿Qué va a pasar con los niños? Que decimos los niños no entienden. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con los siervos y las siervas, los esclavos? ¿Qué van a pasar? Todos van a formar parte de este gran movimiento, de este pequeño movimiento, pero poderoso. Me encanta esa idea de iglesia, una iglesia donde nadie queda en un rincón, donde todos son importantes. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. En otras palabras, acá me está describiendo que el remanente, cuando el remanente se forme, va a haber tanto poder que la gente misma va a venir a buscar a Dios donde está el remanente. No vamos a necesitar desgastarnos en campañas evangélicas ni nada. No, la gente sola va a venir, porque donde se levanta Cristo, la gente allí va. Es cuando confiamos en el hombre, cuando confiamos en los métodos humanos, cuando no creemos en el poder del Espíritu, que tenemos que empezar a controlar a la gente para que trabaje para Dios. A Dios no se trabaja para Dios, con Dios lo servimos. Y la misión para aquel que está en Cristo. Los otros días daba un seminario para jóvenes. ¿Y qué es la misión para aquel que está en Cristo? La misión, cuando tú quieres conocer, los niños cuando quieren conocer a alguien, ¿qué hacen con los otros niños? Cuando quieren conocer a otro niño. Interactúa. ¿Y qué es lo que hacen? Juegan. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que conocer a Dios, ¿verdad? Y que esa es la salvación. Bueno, ¿cuál es la manera de conocer a Dios? Jugar con Dios. ¿Y cuál es el juego con Dios? La misión. A los que estamos en misión o los que están en misión no hay nada más divertido que hacer misión. Y no hay nada que conocemos mejor a Dios que acompañándolo a Dios, porque ese es el juego de Dios. La misión es el juego de Dios. Y nos invita a jugar con Él en la misión. Espero que me entiendan
la metáfora, no estoy rebajando la misión, sino que estoy diciendo, la misión no puede ser un trabajo para Dios. Tiene que ser, es el fruto de la alegría. O sea, sí, a veces jugábamos cuando éramos chicos y transpirábamos, nos sacrificábamos, pero lo hacíamos con felicidad y no queríamos sacrificar por nada ese juego. Bueno, esa es la misión de alguien que está en Cristo. Pero cuando la iglesia no está en Cristo, necesitamos trabajar para Dios. Necesitamos poner incentivos, necesitamos, no sé, tratar de generar culpa en la gente para que vaya a hacer la misión. Horrendo. Eso no es fruto del Espíritu. Bueno, acá Joel me describe el remanente. Cuando esto suceda, el remanente ya estará formado. Y vamos a ver el remanente en Amós, en el libro de Amós. Amós 9, 8 al 10 dice así. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Hay gente en el pueblo de Dios que se siente muy segura haciendo política, muy segura viviendo de el éxito que le dan ciertas posiciones, muy segura. Pero dice que viene una catástrofe. Y en esa catástrofe que Dios va a sacudir, dice, como una zaranda, como una criba, va a sacudir lo que Dios va a hacer con su granito de arena, que nadie le presta atención. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a proteger a ese granito. No va a caer ese granito. Ese granito quedará como remanente del trigo y toda la paja del pueblo de Dios quedará fuera. El remanente en el libro de Abdías 1:17 dice así: pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, que será como santo. Y cuando dice santo, será apartado para Dios. En otras palabras, vivirá para Dios. Como les decía recién, no tendrá una vida en la casa y otra vida en la iglesia. Una vida aquí, una imagen aquí y otra imagen allá. No, en todos lados el pueblo de Dios, el remanente, vivirá para Dios. Y eso tiene que ver más con una actitud, que es la actitud de amor que Dios manifiesta. A veces cuando nosotros decimos hay que ser santo, y entonces Satanás se las ha arreglado para creer que santidad es dejar de comer, dejar de vestirse, dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Eso no es santidad, eso es dejar de hacer cosas. Santidad es tener el fruto del Espíritu en mi vida y ser tan diferente a los demás que esa diferencia se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es santidad. Yo puedo ser vegetariano, vegan, vestirme como Elena de White y todo lo demás y ser la persona más orgullosa que existe. Y nos encanta cambiar eso, y no digo que eso no lo tengamos que hacer, cada uno sabrá si lo tiene que hacer, pero lo más importante es reflejar a Jesús. Y solamente se puede reflejar a Jesús entregándome cada día a Él. El remanente en el libro de Miqueas dice así: en aquel día, dice el Señor, juntaré a la lisiada, la descarriada y la que afligí. De las lisiadas haré un remanente, y de las descarriadas una nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ese día y para siempre. Miqueas 5, 7 y 8 dice así: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como la lluvia sobre la hierba, que no esperan en varón, ni aguardan a los hombres. El remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, que cuando pasa y arrebata no hay quien escape. ¿Cómo compara el remanente el libro de Miqueas? ¿Con qué? Con un león. Fíjense, un remanente quiere decir que es poca gente o mucha gente. Poca gente, pero lo compara ¿con qué? Con un león. Es interesante que el remanente van a ser pocos y va a tener la fuerza de muchos. Y ahora nosotros estamos buscando ser muchos y tenemos la fuerza de pocos. Ahora nosotros buscamos y queremos bautizar gente y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro y tenemos la fuerza de un gatito. Cuando Dios limpie la iglesia y solamente en la iglesia queden aquellos que realmente quieren vivir para Cristo,
Entonces ese remanente te dará la fuerza de un león y donde pasen, nadie les podrá hacer frente. Gloria a Dios por esa época. El remanente en el libro de Sofonías, este versículo es tremendo. Dice así: dejaré en medio de ti un pueblo ¿cómo? Manso y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no cometerá injusticia ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Cómo dice que va a ser el remanente manso y qué? Y humilde. Es interesante que a veces nosotros decimos somos el remanente y lo decimos con una soberbia tan grande que estamos negando realmente que somos el remanente. Porque en el remanente no hay soberbia. Es más, el remanente sale de una ¿qué? De una crisis. La pregunta es, ¿ya pasó esa crisis? No, los primeros adventistas quizás cuando nació el movimiento podrían decir que habían salido de una crisis, pero esa crisis ya se diluyó porque nosotros no hemos sido fieles, porque hemos sido muy orgullosos, no hemos levantado a Cristo. Entonces cada vez que nosotros decimos somos el remanente, estamos negando que lo somos. Lo estamos negando. Y eso no es bíblico. El remanente está en el futuro, en un futuro inmediato posiblemente. El remanente en el libro de Zacarías. Zacarías 13, 8 al 9 dice: en todo el país, dice el Señor, 2/3 serán exterminados y se perderán. Pero la tercera parte quedará en ella. Pasará por fuego esa tercera parte y lo fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán a mi nombre y yo les responderé. Les diré, pueblo mío, y cada uno dirá, el Señor es mi Dios. Nuevamente aquí me explica, me describe que Dios, el pueblo de Dios pasará por una zaranda, por un momento de catástrofe que purificará, que solamente dejará a aquellos que han sido fieles. Acá no dice que los fieles no van a pasar por esta catástrofe. Todos pasaremos por esta catástrofe. Y hoy Dios nos trae este mensaje para que nosotros decidamos si queremos humillarnos y entregarnos a Él, para que en esa catástrofe seamos protegidos. El remanente en el Evangelio de Mateo, este versículo que voy a leer que es muy conocido, quiero recalcar que Jesús, son palabras de Jesús que se las dijo a gente que iba a la iglesia, a gente religiosa, a gente que guardaba el sábado. No se la estaba hablando a drogadictos ni a prostitutas, no, le estaba hablando esto a los religiosos. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella. ¿Muchos de quiénes? De los religiosos. De los religiosos que no quieren dejar de creer en Papá Noel. O sea, de los religiosos que le enseñaron una doctrina desde chiquitos y dicen, esta es la verdad y ya no hay más verdad y no puede ser así, y que les gustan, no son mansos y humildes para decir, no, hay que descubrir, alguien piensa diferente a mí, voy a ver que si puede ser que tenga razón. Cada uno de nosotros tiene que aprender a entender que la razón la tiene solamente Dios. Posiblemente todos, comenzando por mí mismo, las conclusiones que llegamos son parciales y posiblemente sean equivocadas. Y tenemos que aprender que no somos todopoderosos. Tenemos que aprender que somos limitados y que todos, comenzando por mí, estamos afectados por el pecado. Por lo tanto, no podemos ser intolerantes con aquel que piensa diferente a nosotros. Después dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que lo hallan? Un remanente. Los muchos entran por el camino ancho, pero pocos hallan la puerta que lleva a la salvación. El remanente en el libro de Apocalipsis. No vamos a estudiar el remanente en el libro de Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis dedica toda una profecía para el tema del remanente. ¿Cuál es la profecía? Es la profecía de los 7 sellos, es la profecía de los caballos. Esa profecía nosotros la hemos estudiado siempre como yendo a la Edad Media y la hemos aplicado a la Iglesia Católica. Y está muy bien esa interpretación, pero esa no es la interpretación total de esa profecía. La interpretación total de esa profecía está en el futuro. Y en esa profecía, en la segunda profecía de Apocalipsis, Dios nos muestra qué es lo que Él va a hacer
para dejar ese remanente, que el Apocalipsis dice que les da un número, 144.000. Esa profecía está en el futuro. Y Dios nos muestra este mensaje para que nosotros decidamos si queremos ser parte o no queremos ser parte de ese grupo especial que se denomina como 144.000. El grupo que será protegido por Dios. Si ustedes quieren, lean esa profecía que va del capítulo 4, al capítulo 8, o sea, los primeros versículos del 8. Y en esa profecía están descritas todas las cosas que nosotros sacamos del remanente que del Antiguo Testamento, están en una cápsula en esa profecía. Y Dios nos dice qué es lo que va a hacer para formar el remanente. Pero entonces la primera profecía de Apocalipsis comienza con un llamado de Dios a su pueblo. ¿Y qué es lo que le pide Dios a su pueblo en la primera profecía de Apocalipsis? ¿Qué es lo que le pide? Que se arrepienta. ¿Qué es arrepentirse? Como decíamos al principio, ¿qué es arrepentirse? Es cambiar la mente. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra mente, a dejar nuestras ideas acerca de Él para conocer la realidad de Él mismo. Y eso es la prueba más grande que puede pasar una persona, renunciar a sus propias ideas para entrar en las ideas de Dios. Y es por eso que la primera profecía dice, hay un llamado al arrepentimiento. Y entonces la segunda profecía parece que hay gente que se arrepiente, pero está mezclada con toda la gente que no quiere arrepentirse. Y entonces en la segunda profecía nos dice qué es lo que va a hacer Dios para purificar a su iglesia y para que su iglesia quede realmente un remanente. Un remanente que sea el remanente de Joel, que predique como un león. Ya no vamos a estar haciendo estadísticas, es decir, tantos nacen en el mundo, nos tenemos que bautizar tantos por día para poder llegar. No, vamos a tener la fuerza de un león, el Espíritu va a hacer la obra. Nosotros lo único que vamos a hacer es que vamos a ser proclamadores del Evangelio. Proclamadores del Evangelio eterno. Porque el poder no está en nosotros. La Biblia dice, el Evangelio es poder. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando no hay poder en la iglesia es porque no estamos predicando el Evangelio. Estamos predicando otra cosa. Dios va a formar este remanente en el Apocalipsis. La segunda profecía de Apocalipsis describe qué es lo que hará Dios para dejar un remanente de 144.000 dentro de su pueblo. La pregunta es, de acuerdo a los versículos que leímos, ¿quién va a limpiar a la iglesia? ¿Quién la va a limpiar? Dios. A veces nosotros pensamos que somos nosotros los que tenemos que limpiar a la iglesia. Y Jesús dijo muy claro en la parábola del trigo y la cizaña, cuando los siervos le dijeron al dueño del campo si tenían que sacar la cizaña, dije, no, dejen la cizaña. Que mis ángeles los siervos la van a sacar. Lo mismo va a pasar en la venida de Cristo. Dios se va a encargar de limpiar a su iglesia. Conclusión. ¿Por qué estoy predicando este sermón? Estoy predicando este sermón porque tengo la sospecha, de acuerdo a lo que leo, de que estamos frente a una gran crisis. Ahora, al estar frente a una gran crisis nos tiene que alegrar. ¿Por qué? Porque entonces está cumpliendo lo que Dios dijo. Dios va ¿a qué? A purificar a su iglesia. Ahora, esa crisis, si esto es verdad lo que estoy diciendo, esa crisis está causada ¿por quién? Por nosotros mismos. No está causada por el Papa la crisis. Está causada por nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que causa esa crisis? Es nuestro orgullo. Por más de 70 años no hemos predicado a Cristo. Hemos predicado simplemente doctrinas. Hemos predicado que somos mejores que otras iglesias. Hemos predicado de que todos tienen que venir a nosotros porque si no vienen a nosotros no hay salvación. En vez de predicar que hay que ir a Cristo. Dejemos que Cristo diga a la gente a dónde tiene que ir. Y Él es suficientemente poderoso. Por supuesto, ojalá que se unan a nosotros. Pero ¿por qué hemos hecho tanto énfasis en una iglesia cuando teníamos que hacer énfasis en Cristo? Eso nos llenó de orgullo y de soberbia. Y nos llegó de orgullo y de soberbia a tal punto que estamos tan orgullosos que no nos podemos poner de acuerdo. Y nos tenemos que pelear por cosas que no tienen sentido. Es necesario que entendamos que el problema somos nosotros.
El problema somos nosotros. Y el problema somos nosotros aquí en College Hill. El problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice, pero empezamos a pelear uno con otro, porque nos empezamos a sentir seguros cuando Dios nos bendice. Y al bendecirnos Dios, en vez de atribuirle la gloria a Él, nos empezamos a sentir orgullosos. Y cuando nos sentimos orgullosos, tarde o temprano, eso degenera en problemas interpersonales. Quiero terminar contándoles una anécdota, que no es una anécdota, es una historia que leí, una noticia que leí en el diario de Buenos Aires hace mucho tiempo. Hay dos municipios en Buenos Aires, uno que se llama Castelar y el otro Merlo, que son limitantes. Y estos municipios tenían 2 estaciones de bomberos. Y como no había incendios, ustedes saben que allá las casas son de ladrillo, entonces no hay incendios tan seguido, entonces se empezaron a aburrir los bomberos y dijeron, ¿por qué no hacemos un campeonato de fútbol entre los bomberos? Entonces le propusieron jugar al fútbol a los bomberos de Castelar que estaban cerca, ¿por qué no nos juntamos los domingos a jugar al fútbol? Bueno, se empezaron a juntar al fútbol y empezaron a hacer campeonatos y se hizo bastante importante ese juego de fútbol, pero así como se hacía importante el juego de fútbol, cada vez ellos estaban cada vez más preocupados en ganar. Y estaban todos pendientes del partido de fútbol, o sea, del partido que iban a jugar, y a tal punto llegó la rivalidad y la competencia que en cada partido de fútbol se agarraban a las piñas. Bueno, y así andaban. El fútbol había llegado a ser central para estos bomberos. Pero hubo una mala suerte. Una casa que estaba en el límite de Castelar y Merlo se empezó a incendiar. Entonces los vecinos llamaron a los bomberos de Merlo y otros vecinos llamaron a los bomberos de Castelar. Y resulta que vinieron los bomberos rápido, como siempre acuden los bomberos, llegaron y cuando llegaron se encontraron los 2 camiones, los de Castelar y los de Merlo, camión uno frente al otro, y resulta que el domingo anterior se habían agarrado las piñas en el partido de fútbol. Entonces bajaron del camión y comenzaron a agarrarse a las piñas. Y la casa se incendió y ellos siguieron peleándose. ¿Y saben qué? Eso lo leí hace mucho, pero me parece que como iglesia adventista no estamos muy diferentes a esos bomberos. Nosotros ahora nos estamos peleando por cosas que no tienen sentido si el mundo se está incendiando. El mundo se está incendiando y nosotros estamos peleando a ver quién apaga el fuego. Si puede apagarlo si puede apagarlo aquel, si puede apagarlo aquel. Cuando el mundo se incendia, que lo apague cualquiera, lo importante es que apagar el fuego. Pero nos estamos peleando por tonteras. Estamos centrados en el partido de fútbol cuando tendríamos que estar centrados en apagar incendios. Y a no ser que nos humillemos, empezando por todos, porque acá decimos, no, los otros bomberos son los que se tienen que humillar. No, nos tenemos que humillar todos, porque si hay un problema, es un problema que lo generamos todos. Cuando viene un matrimonio y viene y decir, no, porque mi esposa es la que tiene todos los problemas, o mi esposo, ahí hay alguien que no asume responsabilidades. Ustedes saben que cuando hay un divorcio, siempre hay responsabilidad de los 2 lados. Siempre, no hay una excepción, siempre hay responsabilidad de los 2 lados. Uno puede ser que se equivoque más, otro se equivoque menos, pero siempre hay responsabilidad de los 2 lados. Y a menos que no entendamos eso como líderes, porque ya somos gente adulta, y entonces estamos satanizando al que no piensa como yo, al que quiere una cosa, y a mí nadie me va a poner un freno, y nadie también, si ustedes votan esto, yo voy a votar lo otro. Eso no es del pueblo de Dios, no es del remanente. Y acá no pasa por llegar a una conclusión bíblica. Porque ¿saben qué? Hay muchas verdades bíblicas que no están claras. Pero si hay algo que está claro, es que un hijo de Dios tiene que ser manso y humilde. No hay nada más claro que eso. Y por eso Jesús dijo, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Si es que no somos mansos y humildes de corazón, estamos aprendiendo de otro, pero no estamos aprendiendo de Jesús. ¿Y de qué me sirve decir que soy parte del remanente de Dios si estoy aprendiendo de Satanás que no me está haciendo manso y humilde?
Y yo no soy nadie para hablar de esto. Yo sí sé que soy pastor de una iglesia y que en mi responsabilidad está yo también humillarme acá en esta iglesia para yo, con aquel que no piensa como yo, poder respetarlo como Dios me pide que lo respete. Y no creerme que porque soy pastor de esta iglesia tengo la autoridad para hacerle guerra a alguien que piensa diferente a mí. Hermanos, estamos frente a una gran crisis. La Biblia lo dice. Yo no sé si la crisis va a ocurrir la semana que viene o va a ocurrir dentro de 2 años, no sé. Pero hay una gran catástrofe que viene al pueblo de Dios por causa de nuestro orgullo. Y Dios nos trae un mensaje hoy a nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Busquemos a Dios personalmente, no en un bando. Busquemos a Dios para hacer ese granito de trigo que cuando venga la catástrofe quedemos parados gracias a la protección del Señor. Que Dios nos bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia. Vamos a terminar cantando nuestro himno lema Fe. Nos ponemos de pie. Querido Señor, perdónanos por nuestro orgullo. Y Señor, acá no nos podemos hacer papel de humildes. Somos todos orgullosos, Señor, empezando por mí. Y el hecho, Señor, de predicar tu palabra no nos hace mejor que nadie. Señor, humíllanos. Que cuando venga la catástrofe y la crisis, podamos quedar, Señor, en la zaranda y no caigamos a tierra. Tú lo puedes hacer y lo has prometido. Y hoy te queremos entregar nuestro corazón para ser solamente leales a Jesucristo. Gracias, Señor, por contestarnos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En su nombre. Amén. El sábado que viene la iglesia va a estar cerrada porque vamos a estar en el Camp Meeting.